Biografías de filósofos presocráticos y filósofos de la naturaleza. Partes 1, 2, 3. Filosofía científica de la física. Cerca del fin. Bibliografía. Filosofía científica de la física. He observado una cualidad muy interesante en los filósofos, lo cual me ha permitido elaborar algunas deducciones. De este último concepto nos formamos algunas definiciones. Para algunos pensadores, la deducción es el método que nos enseña la manera adecuada de elevarnos a los conceptos más abstractos que pueden existir, denominados universales, es decir, lo más desconocido a los hombres. Por esta razón, las más de las veces observamos que algunas deducciones están muy lejanas de la experiencia, lo que no significa que se hallen apartadas en su totalidad de la realidad de las cosas. Esta es la cualidad del filósofo. Con el pasar de los años, él adquiere el entendimiento que le permite analizar y modificar las causas de los principios científicos. Estas observaciones me han llevado a la conclusión que tanto la física como la filosofía son el resultado de una mente científica que se ha manifestado en el curso mismo de la historia. Esto es lo que intentaré demostrar, y para ello analizaremos a los antiguos pensadores presocráticos. Como sabemos, el primero de ellos fue Tales de Mileto, 625-546 AC. Los testimonios históricos nos permiten apreciar el espíritu científico de la antigüedad. Este pensador fundó la filosofía en Grecia. Y lo que varios siglos después hicieron algunos hombres, como es el caso de predecir un eclipse de sol, no fue nada nuevo al marco histórico, ya que las páginas escritas por la humanidad no se hallaban en blanco, pues en ellas encontrábamos la evidencia de que Tales de Mileto predijo un eclipse de sol ocurrido el 28 de mayo del año 585 AC. Esto nos manifiesta que no fue un accidente provocado por la casualidad, y sí, un vivo ejemplo del conocimiento de las causas científicas que poseían los griegos. Este pensador fue un gran astrónomo, es decir, un hombre práctico, un científico. La astronomía es una ciencia elevadamente digna, denominada ciencia de los astros, la cual estudia los movimientos y las leyes que los gobiernan. Conocemos de grandes descubrimientos astronómicos que fueron hechos por los babilonios y, más tarde, por los chinos y egipcios, especialmente por Tales de Mileto, Anaximandro y Pitágoras, S.B. AC, Aristóteles y Aristarco de Samos, S4 AC, Ptolomeo, S2 DC. Ya en el siglo XVI, Copérnico afirmó que el Sol era el centro fijo del sistema planetario. En este recorrido encontramos eminentes astrónomos, entre ellos Tycho Brahe, Galileo, Newton, Kent, Laplace y Herschel. Ellos reflejan en sus teorías una poderosa influencia filosófica. La física y la filosofía poseen una relación tan silenciosa que poco se percibe. Esta relación se origina en los elementos primarios de las causas científicas. Obsérvese que cada vez que acudimos a la fase experimental tratamos, por todos los medios posibles, de reducir las percepciones de la conciencia abstracta con el fin de elaborar un determinante cuantitativo de las esferas materiales que analizamos en la práctica. Las deducciones que forman las representaciones de los universales abstractos son reducidas por fases matemáticas y metafísicas. Joven, quien quiera que tú seas, escudriña las enseñanzas de tus docentes y no permitas que las cosas pasajeras de la vida te aparten de tus sueños. Bríndale a la sociedad un excelente nivel académico, que tus docentes se sientan orgullosos de ti. Recuerda que la docencia es una de las labores más dignas que existen sobre la faz de la tierra. No tengas en poco a quienes la ejercen. Refuta las teorías de tus docentes, siempre y cuando lo hagas con respeto y conocimiento de causa. Valora a tus padres y no pienses que todo tu tiempo le pertenece al estudio. Los genios no se forman de maneras extremistas. Contribúyele a tu sociedad, pero, ante todo, no seas mediocre. Si te consideras inteligente, sígueme hasta el fin de este tratado y luego refútame con razones dignas de un pensador. Jostein Gaarder, en sus apuntes, anota lo siguiente: Tales viajó mucho por el mundo. Se cuenta que él midió la altura de una pirámide en Egipto, teniendo en cuenta la altura de la misma en el momento en que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. A mi parecer, Tales de Mileto hizo uso del conocimiento que poseía de la geometría antigua.
Este gran pensador analizó las distintas fases del movimiento, ya que los griegos percibieron algunos fenómenos de la naturaleza que directamente afectan a los móviles, a nivel del espacio y de la superficie. Para medir la altura de la pirámide tuvo que determinar la longitud, la extensión y el volumen, lo cual nos permite afirmar que Tales de Mileto introdujo la geometría en Grecia. La geometría es importantísima ya que forma parte de la matemática. La geometría se ocupa del espacio entendido como un conjunto de puntos. Por esa razón Zenón creó sus famosas paradojas. Esta rama de las matemáticas abarca los planos, rectas y subespacios. Nacida de la necesidad de medir el terreno y trazar sobre líneas divisoras, se ha enriquecido posteriormente con nuevas ramas, tales como trigonometría, analítica, proyectiva, descriptiva, diferencial y algebraica. Toma su nombre de los elementos de Euclides. La dividimos en dos, geometría euclidiana y geometría no euclidiana. Tan importante era la geometría para los griegos, que a la entrada de la Academia Platónica se hallaba una inscripción la cual decía: no siga aquel que no sepa geometría. Alberto Campos, en una de sus obras, titulada Axiomática y Geometría desde Euclides hasta Hilbert y Bourbaki, nos dice: para Nour los libros I, 3 y B recogen la geometría de Tales y Enópides. Capítulo 1, página G19. Luego se refiere nuevamente a Tales de Mileto. Según Proclo, fue Tales quien primero se dio cuenta de que en cualquier triángulo isósceles los ángulos en las bases son iguales. Alberto nos dice que es algo inconcluso por falta de pruebas. Pero lo que le parece interesante es que Tales está sobre el camino en el que se produciría el alumbramiento en cuanto distingue muy bien los enunciados que se cumplen en todos los casos. Capítulo 2, página 59. Jóvenes, ¿en qué lugar se hallan las contribuciones que ustedes hacen al conocimiento? Recuerden que la verdad no es absoluta, ya que la misma se forma por conjuntos de verdades. Algunas son relativas, demostrativas, axiomáticas, físicas, metafísicas y espirituales. Les aconsejo que vivan la juventud en todo momento, no el momento. Si poseen algún vicio, traten de ser moderados. Lo importante es que tarde o temprano lo dejen o lo venzan, pues no hay nada más desagradable que ver a un anciano arrastrado por los vicios. El amor a los padres se representa mientras aquellos viven, porque aun cuando ustedes sean grandes intelectuales, no deben olvidar que sus padres les dieron todo lo posible cuando se hallaban en la invalidez de la infancia. Algunos de ustedes dirán que yo les escribo de una manera conductista. Les puedo asegurar que no. No soy psicólogo, no me interesa esa supuesta ciencia. Simplemente soy un gran pensador al igual que ustedes. Recuerden que la primera institución es la familia. Respetemos la vida. Traten de no herir físicamente a nadie, porque de esta manera nos reflejamos los hombres grandes y racionalistas. Reconozco que existen personas que poseen poca prudencia y que el único fin de sus balbuceos es el de ofender, pero recuerden que las palabras bajas no ofenden a los hombres grandes y más, cuando los mismos han entendido los fundamentos categóricos de la razón. Que te recuerden como el hombre o la mujer que haya soluciones a los conflictos en la argumentación poderosa de diálogo, la cual se halla influenciada por la elocuencia. No seas el intelectual común, el cual es arrogante y presumido. Platón nos dice que seamos humildes y sencillos. Mi madre me dice: hijo, no hieras tan profundamente a las personas cuando tienes la razón, si no la tiene ese, discúlpate. Entremos en materia. En la teoría de Tales de Mileto, encontramos los principios de la chispa científica. Hasta hoy en día poca conciencia se tiene de ello. Esto se debe al efímero afán que tienen algunos pensadores por alcanzar la fama. Tales de Mileto hizo descansar su teoría sobre principios físicos, extraídos de la naturaleza. Por naturaleza podemos entender la palabra universo. A no ser que por universo no se entienda la palabra naturaleza. Este pensador no poseía la descripción que nosotros tenemos del elemento químico denominado agua. Él recurrió directamente a la observación, y aun cuando se encontraba en los días en que los hombres daban una interpretación de la naturaleza de forma mitológica, este hombre fue muy objetivo. El testimonio de Aristóteles nos confirma lo que se viene diciendo. Él escribió lo siguiente: es indispensable que haya una naturaleza primera. Que sea única, múltiple,
la cual subsistiendo, siempre produzca todas las demás cosas. Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua como primer principio. Por ello llega hasta pretender que la tierra descansa sobre el agua. Se vio, probablemente, conducido a esta idea porque observaba que la humedad alimenta todas las cosas, que lo caliente mismo procede de ella y que todo animal vive de la humedad, y aquello de donde viene todo. Es claro que es el principio de todas las cosas. Otra observación le condujo a esta opinión: las semillas de todas las cosas son húmedas por naturaleza, y el agua es el principio de todas las cosas húmedas. Metafísica, libro 1 cap 3, Aristóteles. En física existe un axioma que nos parece maravilloso, pero los físicos no saben de dónde viene y quién lo creó. Les demostraré que viene de la filosofía y lo creó Tales de Mileto. 1. Es indispensable que haya una naturaleza primera, lo cual quiere decir, de la nada, nada sale. 2. Una naturaleza única. Es decir, una que cambie o mute constantemente siendo ella siempre y no otra. 3. Que sea múltiple, lo cual significa que se transforme siempre. Conclusión de estas tres proposiciones: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Por esta razón y otras tantas que traeré a memoria, afirmo que la filosofía y la física poseen una relación que perciben los más entendidos, como es el caso de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, etc. En Colombia existen muchos pensadores, pero algunos son tan mediocres, que no trabajan para que se diga que en nuestra soberana patria hay talento. Ahora puedo deducir que la línea de la causa multiplicada por el efecto es igual al fenómeno. Materia igual a causa X, efecto igual a fenómeno igual a filosofía de la física. Los filósofos, al igual que los físicos, son teóricos y prácticos en medio de las sociedades. La historia nos recuerda cada vez que acudimos a ella, de qué manera los sistemas filosóficos han influenciado en las sociedades a nivel de legislación y gobierno, y no bastando con ello, la filosofía abre las dimensiones que nos permiten conocer diferentes esferas de la ciencia. Con estos métodos desarrollamos abstracciones y, luego, las reducimos a toda clase de expresiones matemáticas con el fin de hallar interpretaciones precisas acerca de la naturaleza de las cosas. No olvidemos que las causas poseen su propia naturaleza, lo cual no quiere decir que se hallen por fuera de la naturaleza universal. Existen abstracciones que por su esencia son metafísicas, lo cual permite que la razón desarrolle sus propios experimentos. Como consecuencia, elevamos nuestras concepciones. Estudiosos, no pierdan el rumbo que se proponen alcanzar, me refiero a ustedes, jóvenes estudiantes. Aún queda mucho por hacer. Roma no se edificó en 7 días ni la preciosa Israel en 1 año. Para ello se necesita tiempo y perseverancia. Es conveniente anotar el concepto que nosotros tenemos acerca del agua, ya que la ciencia y la tecnología avanzan de una manera elevadamente asombrosa, lo cual provocará que las futuras generaciones posean otro concepto de este compuesto químico, teniendo en cuenta que el agua será origen de contiendas entre las naciones, a causa de la escasez, como consecuencia de la poca conciencia ambiental que poseemos los hombres pensantes y racionales. Del agua sabemos que es un compuesto químico de hidrógeno y oxígeno, y que se halla en la naturaleza en estado líquido, sólido y gaseoso. Es incoloro, inodoro e insípido. A la presión atmosférica de 760 milímetros, por encima de 0 grados centígrados, es líquido. A 0 grados centígrados se solidifica transformándose en hielo, a los 100 grados centígrados entra en ebullición y se transforma en vapor. Cuando forma grandes masas adquiere un color verdoso, refracta la luz y disuelve muchas sustancias. Forma las lluvias, las fuentes, los ríos y los mares. Quien desee llegar a ser un verdadero científico habrá de saber en qué momentos puede hacer uso de tal conocimiento, con el fin de beneficiar a otros como a sí mismo. Esto no es especulación y sí, una realidad clara y evidente. Observen lo que hizo nuestro antiguo pensador presocrático. Citaré lo que se refiere a Tales de Mileto. Gracias a sus conocimientos sobre astronomía pudo presumir desde el invierno que la recolección próxima de aceite sería abundante.
al intento de responder a algunos cargos que se le hacían por su pobreza, de la cual no había podido librarle su inútil filosofía, empleó el poco dinero que poseía en darlo en garantía para el arriendo de todas las prensas de Mileto y de Quíos, y las obtuvo baratas porque no hubo otros licitadores, pero cuando llegó el tiempo oportuno, las prensas eran buscadas de repente por un crecido número de cultivadores. Él se las subarrendó al precio que quiso. La utilidad fue grande, y Tales probó por esta acertada especulación que los filósofos cuando quieren saben fácilmente enriquecerse por más que no sea este su objeto. Política, libro I, capítulo 4, Aristóteles. El maestro de Aristóteles también se refiere a Tales de Mileto, no como el hombre práctico y sí, como el hombre apasionado. Cuenta Teodoro que, ocupado Tales de Mileto en la astronomía y mirando a lo alto, cayó un día en un pozo y una sirvienta de Tracia, de espíritu alegre y burlón, se rió diciendo que quería saber lo que pasaba en el cielo y que se olvidaba de lo que tenía delante de sí y a sus pies. Diálogos Tetetes o de la ciencia. Platón. Ahora elaboremos algunos axiomas matemáticos que se puedan aplicar a la física. 1. Si a la energía se le suma una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste. 2. Si a una parte de la energía del universo o a toda la energía del universo se le suma una cantidad, negativa o positiva, la igualdad subsiste. 3. Si al movimiento se le multiplica una misma cantidad de energía, negativa o positiva, el movimiento subsiste. 4. Si al movimiento se le divide una misma cantidad de energía, positiva o negativa, el movimiento subsiste. 5. Si a dos cuerpos en el espacio, cualesquiera que sean, se les aplica las mismas leyes del movimiento, los resultados serán iguales. Terminemos con las palabras de Giordano Bruno, Fracastorio: del agua he dicho y vuelvo a decir, que es más pesada que la tierra porque vemos que el líquido desciende y penetra en los cuerpos secos hasta el medio con más fuerza de la que tienen estos para penetrar en el agua y, además, los cuerpos secos al flotar sobre esta carecen de actitud para penetrar dentro de la misma y no descenderán si antes no son impregnados por el agua, y no se condensan en una masa y un cuerpo denso. Por medio de esta solidez y densidad adquieren la capacidad de llegar adentro y abajo del agua. Esta, por el contrario, no baja nunca gracias a la tierra, sino porque se concentra y condensa, y el número de sus partes se duplica para poder impregnar y aglutinar los cuerpos secos, pues observamos que mucha más agua cabe en un vaso lleno de ceniza verdaderamente seca, que en otro igual en lo que no haya nada. Los cuerpos secos, pues, en cuanto secos, sobresalen y flotan en el agua. Por esta razón, no deberían ser considerados locos sino mucho más cuerdos, quienes sostuvieron que la Tierra está fundada sobre las aguas. Diálogo tercero sobre el infinito universo y sus mundos. Anaximandro, 610-547 AC, nació en Mileto, filósofo y matemático griego. Al igual que a Tales de Mileto, se le considera uno de los pensadores más destacados. Además, fue astrónomo y científico. Se le atribuyen descubrimientos como el de los solsticios, el de los equinoccios y el de la oblicuidad del zodiaco. Plinio, Historia Natural, 2, 3, y que dio a conocer un esbozo de geometría, Suidas. Sin embargo, las anécdotas nos muestran al hombre inventor. Inventor de Gnomon, constructor de Mapamundi y de la Carta de los Cielos, predicción de un terremoto. Además, organizador político y militar, puesto al frente de una expedición colonizadora en Mileto, en Apolonia. Historia 3, 17, su tratado sobre la naturaleza fue el primer escrito filosófico en prosa. Podemos observar en Anaximandro a un científico materialista, aplicado a las cuestiones naturales de las cosas. Tal como acontece con la física, sus teorías son los principios del materialismo científico, el cual busca explicar los fenómenos de la materia en sus distintas fases. 1. Anaximandro plantea la búsqueda del arge o principio de las cosas, dadas por los principios mismos de la experiencia sensible. He aquí para nuestra sorpresa, a un pensador riguroso, el cual soporta sus análisis en la estructura física de los sentidos o el cerebro como función primaria del cuerpo. Este pensador analizó que los sentidos son más objetivos a la hora de describir un objeto. De esta manera,
la intuición no aparta la idea sensible que hemos percibido del fenómeno, ya que algunas veces se deforma la realidad de la experiencia por causa de nuestras emociones. 2. Construyó un ente denominado apeiron, es decir, lo infinito, lo indeterminado, lo eterno, aquello que rige el mundo siendo sustancia y ley. Hoy en día, nosotros nos podemos hacer una idea más clara acerca de la teoría de Anaximandro, pues, a causa de nuestro siglo, poseemos un mayor conocimiento. Por esta razón los conceptos son más amplios aún cuando se hallen reducidos a la figura misma del lenguaje. Anaximandro expuso en su cosmología varias cosas interesantes. De ellas solo tomaré en cuenta unas pocas, con el fin de no extraviarnos de nuestro objetivo, el cual tiene como propósito manifestar la relación de la física teórica con la filosofía. Necesitamos partir de un principio y este es el de la cosmología, ya que esta rama del pensamiento estudia el universo en su conjunto e incluye las teorías sobre su origen, su evolución, su estructura a gran escala y su futuro. Anaximandro dijo, el apeiron es el principio de todas las transformaciones que suceden en el mundo. Jóvenes, ¿y ustedes de qué manera estudian el universo o qué teorías incluyen sobre su origen? Recuerden que para ello es necesario poseer algún conocimiento de causa, el cual se puede encontrar en los estudios ya hechos. ¿Cómo analizan las transformaciones que suceden en el mundo? Respóndanse a sí mismos y si ya lo han hecho, les aseguro que no importa la manera en que lo hagan. Si es a nivel científico, no teman las amenazas de los hombres en nombre de Dios, y si es a nivel teológico, no presten atención a las burlas, pues la ciencia es una creencia o una convención humana. Cualquiera que sean sus decisiones, sean libres. Pensar en el infinito no es nada fácil, y más cuando el universo de los griegos era finito. Anaximandro analiza las cosas materiales del mundo y de ellas se hizo algunas representaciones abstractas. En la naturaleza no observamos de una manera inmediata ninguna figura geométrica que sea perfecta. Estas figuras se hallan en nuestro pensamiento, pero las mismas poseen gran relación con la naturaleza, ya que la imagen primitiva es aquella que vemos. Partiendo de la experiencia, acudimos al universo infinito de la metafísica donde la razón abstracta desarrolla sus prácticas. Luego las adaptamos a la experiencia donde aquellos entes toman forma y consistencia con la realidad sensible que vivimos a diario. Lo que un día parecía imposible o un elemento de la ficción, se hace realidad. Es allí donde la ciencia y la tecnología juegan un papel decisivo con el fin de llevar a la práctica los pensamientos de la razón en los campos de la metafísica. Obsérvese que partiendo de la experiencia, podemos llegar a sistemas de pensamiento muy abstractos y de los dominios de la razón, en las esferas abstractas que parecen estar muy lejos de la realidad. Podemos llegar a sistemas materiales muy complejos, los cuales nos pueden brindar diferentes interpretaciones de la naturaleza y su presunto nexo con niveles de energía física que posean una transformación diferente a la nuestra. Cuando observamos el movimiento de un móvil, lo estudiamos en 3 dimensiones. La ciencia y la tecnología nos pueden brindar el descubrimiento de otras dimensiones que posean una relación directa con los objetos del universo, ya que los descubrimientos de los filósofos científicos de la naturaleza se aplicaron al universo, a la práctica y a la demostración. Ahora se pueden aplicar a cualquier objeto sobre la Tierra. Esa es la gran complejidad matemática y filosófica que manejan las ciencias. El infinito se caracteriza por no tener límites, es decir, aquello que no posee término. En matemática es un signo en forma de 8 tendido que sirve para asignar un valor mayor que cualquier cantidad asignable. Anaximandro forma una relación con 3 elementos bien complejos, el infinito, lo indeterminado y lo eterno, diciéndonos que es aquello que rige el mundo siendo sustancia y ley. Aquel ente infinito de Anaximandro posee una relación directa con lo indeterminado, ya que lo indeterminado posee un conjunto de elementos infinitos, los cuales no se pueden determinar de ninguna manera posible debido al vínculo con lo infinito. Si se tratara de determinar los elementos que componen el apeiron de Anaximandro, se caería en una contradicción al querer hallarle un límite al infinito. Este pensador elaboró un sistema que llevase a sus contradictores a un relativismo caótico. Este sistema filosófico es un exponente de las diferentes posturas relativas que posee la realidad del conocimiento en su curso por la historia. Anaximandro, pensando como los genios de su siglo,
relaciona lo infinito con lo eterno, ya que una de las cualidades de lo eterno es el estar fuera del tiempo para no llegar a su fin, como materia o sustancia. Y en esto no se equivocaba. Físicamente sabemos que la materia no desaparecerá. Los planetas pueden ser destruidos por colisión de un meteorito o algún otro elemento en el espacio. El Sol tiene un periodo de vida energética y todas las cosas del universo están expuestas a los accidentes. Pero una realidad evidente es que la materia es infinita, lo cual no se debe a su tamaño y sí, a su cualidad de transformarse, pues sabemos que la materia es energía y ésta posee la mayor de todas ellas, es decir, el movimiento. Anaximandro nos dice que estos tres elementos rigen el mundo siendo sustancia y ley. Es decir, que se necesita de un soporte físico y un conjunto de leyes. Lo que la física ha demostrado por medio de la mecánica clásica y la moderna física cuántica que maneja las probabilidades. Jóvenes, necesitan ser prácticos pero también teóricos. No se involucren en la totalidad de las labores mecánicas porque dejan de ser, y tampoco se involucren en la totalidad de las manifestaciones teóricas porque se pierde económicamente y se expone la dignidad. Anaximandro expuso que el hombre proviene primitivamente de los animales, anticipando en cierto grado el evolucionismo de Darwin. Esta aseveración rompe definitivamente con la idea de los dioses que tenían los griegos. Sin saber, proponía causas biológicas que más tarde nos llevarían a la interpretación del hombre como ser biológico, es decir, evolutivo. Darwin pensó al respecto y luego acudió a la observación e investigación, lo cual le permitió deducir lo siguiente: los factores de evolución de los seres vivos son la variabilidad, la herencia y la selección. En el curso de la lucha por la existencia como resultado de la acción del medio ambiente, únicamente sobreviven y tienen descendencia los seres vivos mejor adaptados. Jóvenes, recuerden que Anaximandro hablaba de la sustancia y de la ley. Bueno, para Aristóteles, que trató estas materias abundantemente, la sustancia significaba los cuerpos simples tales como la tierra, el fuego, el agua, todas las cosas análogas, en general, de los cuerpos así como de los animales. De los seres divinos que tienen cuerpo y de las partes de estos cuerpos, así como la existencia del cuerpo. Según algunos filósofos, depende de la superficie, la existencia de la superficie de la línea y ascendiendo más el número. Aristóteles, Metafísica, Libro V, capítulo 8. Definiciones más modernas nos dicen que es la base primera e invariable de todo cuanto existe, conservada pese a todas las transformaciones. Obsérvese que se habla de la materia, la cual los antiguos denominaron sustancia. Exponer el concepto de ley no es fácil, pero se puede aplicar a la realidad de las cosas, a través de las conexiones lógicas que nos muestra la experiencia. Sabemos que la ley es un fundamento necesario a las naciones de la tierra. De no haberla, pronto las mismas sucumbirían ante la anarquía y el caos. Enunciemos algunas leyes. La ley de la contradicción. Dos afirmaciones no pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo cuando hablamos de un sujeto. Ejemplo, Aristóteles está sentado y está corriendo. La ley de conservación de la energía. La energía, al pasar de una forma a otra, no se desaparece ni se crea. Cuando un sistema material pasa de un estado a otro, el cambio de su energía corresponde rigurosamente al incremento o a la disminución de energía de los cuerpos que entran e interactúan con el sistema. La ley biogenética, según la cual cada organismo en el proceso de su desarrollo individual repite algunos rasgos y particularidades de las formas que fueron adoptando sus antepasados en el curso de su evolución. Leyes de Kepler. 1. Cada planeta se mueve alrededor del Sol, describiendo una elipse con el Sol en uno de sus focos. 2. El radio vector del Sol a los planetas barre áreas iguales en tiempos iguales. 3. Los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Explicación de las leyes de Kepler. 1. Los planetas no se desplazan con movimiento uniforme alrededor del Sol, sino que se mueven más rápidamente cuando están más cerca y más lento cuando están más lejos. Se observan, jóvenes, cómo interviene la fuerza de gravedad en este precioso fenómeno.
2. Unimos dos posiciones del planeta en su órbita con el foco que representa la posición del Sol. La línea que une el Sol con cualquier punto de la órbita planetaria se denomina radio vector. 3. Al comparar el tamaño de las órbitas de los planetas con el tiempo que gastan en dar una vuelta alrededor del Sol, o sea, su periodo. El cuadrado de dicho periodo es proporcional al cubo de la distancia media al Sol. Considero que teniendo en cuenta un significado más claro de tales conceptos, es mucho más fácil entender la teoría de Anaximandro. Este pensador, al igual que Tales de Mileto, fue un hombre práctico. Gracias a estas cualidades es recordado por la historia. Paso por alto algunas teorías de Anaximandro con el fin de ocuparnos de su discípulo Anaxímenes. Lo interesante, como físicos, matemáticos, historiadores, filósofos, literatos, sociólogos, biólogos y químicos, es el descubrimiento de las verdades que conseguimos y modificamos según los errores de las mismas, porque solo abandonando los dogmas es como aprendemos. Anaxímenes, filósofo griego, 610-547 AC. Último exponente de la filosofía jónica, grupo de pensadores que contrapone sus tesis filosóficas a la serie itálica de los pitagóricos. Hijo de Euristrato y discípulo de Anaximandro. El elemento elegido por Anaxímenes es el aire, el cual se diferencia en las sustancias particulares por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil se convierte en fuego y al condensarse, en viento, luego en nube y, más condensado aún, en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se producen a partir de estas. Nótese que este pensador propone de qué manera se puede transformar la materia en sus diversas esferas móviles, lo cual, en cierta medida, establece las pequeñas bases teóricas que muchos siglos después serían un principio de reflexión que llevaría a unos pocos alquimistas hacia el amor científico o hacia una concepción de la sabiduría científica. Claro, no olvidemos que la alquimia nació en el antiguo Egipto. Luego comenzó a florecer en Alejandría y, con los días, en China. Este arte poseía un ideal místico y experimental. Para hallar la relación de la que les hablo se debe tomar en cuenta en qué clase de cultura se adoptó. La historia nos demuestra que al hablar de los alquimistas debemos situarlos en un contexto social, es decir, que su actividad experimental pertenece a su época, y que solo en aquellos siglos la sociedad era susceptible y apta para hacer la construcción de tales acontecimientos. También nos demuestra que la filosofía fue la influencia más positiva que pudieron tener. Para Anaxímenes fue importante establecer su sistema filosófico sobre los cimientos de una concepción materialista. En sus explicaciones, de manera inconsciente, se acerca a las ideas que conciben la naturaleza como algo mecánico. Anota lo siguiente: el aire, el cual se diferencia en las sustancias particulares por rarefacción y condensación, al hacerse más sutil se convierte en fuego, al condensarse, en viento, luego, en nube, y más condensado aún, en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se reducen a partir de estas. Lo que nos permite entender que trata de establecer leyes para tales fenómenos. Así, si se cumplen una vez, se cumplen siempre. Jóvenes, recuerden que es importante manejar las tecnologías y las ciencias, como también lo es conocer de historia, pues no es conveniente cerrarnos a un solo estudio y menospreciar otros, ya que cada estudio es necesario a la hora de desenvolvernos de una manera amplia y elocuente. Según Aristóteles, Anaxímenes y Diógenes dijeron que el aire es anterior al agua, y que es el primer principio de los cuerpos simples. Para Anaxímenes era esencial que la materia pasara de un estado a otro, como hoy en día sabemos que pasa. Ejemplos. 1. De sólido a líquido igual a fusión. 2. De líquido a gaseoso igual a evaporación. 3. De sólido a gaseoso igual a sublimación. 4. De gaseoso a sólido igual a sublimación regresiva. Anaxímenes, en cierto grado, se adelantó a los padres de los químicos, es decir, a los alquimistas. Como podemos analizar, estas transformaciones de la materia son causadas por la temperatura. Si la temperatura es alta, las partículas de un cuerpo se mueven a mayor velocidad. Si es baja, a menor velocidad. ¿Qué pensarían los antiguos que era el aire, si no conocían las potencias periódicas, es decir, la tabla periódica? Quizás,
que el aire puede ser una relación formada así, relación de números o de propiedades de números, también, relaciones por igualdad, por semejanza y por identidad. Pero estas son de otra especie. En efecto, bajo cada uno de estos modos hay unidad. Se llama idéntico aquello cuya esencia es una, semejante, lo que tiene la misma cualidad e igual, lo que tiene la misma cantidad. Ahora bien, la unidad es el principio, la medida del número de suerte que puede decirse que todas estas relaciones son relaciones numéricas, pero no de la misma especie que las precedentes. Las relaciones de lo que es activo a lo que es pasivo son relaciones, ya de las potencias activa y pasiva, ya de los actos de estas potencias. Sigamos. Anaxímenes vislumbraba en su cosmología una perspectiva que constituye una aproximación a la física, cuyos objetos son la indagación y el descubrimiento de la materia y no su medición. Al igual que Tales, Anaxímenes se preguntó de una manera metafísica por el ser de las cosas. Ejemplo, ¿qué es la materia y qué le acontece en la búsqueda de un principio originario? Anaxímenes sostuvo del aire que es el elemento fundamento que produce la vida y sus movimientos. Sostuvo discrepancias filosóficas con Anaximandro sobre el problema del movimiento y sus principios, pues para Anaxímenes el movimiento puede apartar las cosas mezcladas pero no generarlas como creía Anaximandro. Nuestros modernos nos dicen que el aire es un gas incoloro, inodoro e insípido que forma la atmósfera. Se compone de 70,08% de nitrógeno, 20,95% de oxígeno, 0,93% de argón y 0,04% aproximado de otros gases, como anhídrido, carbónico, hidrógeno, neón, helio y criptón contiene, además, una proporción variable de vapor de agua. Al nivel del mar él ejerce sobre un cm cuadrado la presión de 1.0338 kilogramos. Anaxímenes sostuvo que el movimiento puede apartar las cosas mezcladas pero no generarlas. Jóvenes, este juicio me parece difícil de entender porque si analizamos un poco la realidad, nos daremos cuenta que nosotros poseemos una conciencia de lo que se mueve. ¿Qué es aquello que no se mueve? Las cosas del universo se mueven. Si las cosas no se movieran no habría transformaciones. El pensamiento se mueve, el ser se mueve. ¿Por qué? Porque existe. Algunos me dirán que se puede concebir algo sin movimiento y sin embargo, existe. Sí, de hecho deben de haber tales cosas en el universo, pero hasta mis días los átomos se mueven, y estos componen la materia. La misma conciencia percibe el movimiento. Si nada se moviera, ¿qué se podría percibir? Solo los contrarios seguirían siendo, es como si todo quedara paralizado para siempre. Si esto pasara, todo terminaría. La historia cesaría, nada sería aún cuando la materia y nosotros, los hombres, estuviéramos físicamente. Nada sería, el ser es espiritual cuando posee movimiento, sin él, es solo materia pues los sentimientos se mueven, el cerebro se mueve, la realidad es real por el movimiento. Sin este todo deja de ser. ¿Qué no se mueve? De hecho, todo se mueve en el universo, todo. Jóvenes, este es mi pensamiento. No me crean, reflexionen ustedes este asunto. Y no crean todo lo que les dicen. Les aconsejo no mezclar la metafísica con el esoterismo. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Para mí, el esoterismo es lo más ridículo que existe, mas la ciencia y la metafísica indagan causas. La cuestión que abordamos en este tratado recae sobre la relación que posee la física teórica y la filosofía. En la filosofía científica podemos abordar la física desde varios puntos de vista. La pregunta es, ¿qué entendemos por física? Pues bien, después de varias reflexiones elaboré un concepto de la física que me parece conveniente tomar en cuenta. A mi juicio, la física es el resultado de la matemática, subordinado al conocimiento de las causas científicas descubiertas por la filosofía materialista, lo cual representa una realidad evidente si se analiza el argumento en su totalidad. Para nuestro amigo Aristóteles, la física representa la ciencia de un número determinado de seres, la cual se ocupa de la sustancia que posee en sí el principio de movimiento y reposo. En filosofía es necesario aclarar los conceptos que posean alguna oscuridad con el fin de llegar a verdades claras y evidentes que formen fundamentos necesarios.
Los griegos de la antigüedad hicieron hermosa contribución a las sociedades que hemos analizado a través de nuestra indagación filosófica. Nosotros, de repente, podemos escuchar un reproche, el cual nos dirá elocuentemente que, muy a la ligera, hablamos ventajosamente de los griegos de la antigüedad. Esta opinión será recibida con benevolencia con el fin de no entrar en una disputa demasiado profunda y elocuente, pero no soy el primero ni el último en manifestar la grandeza del pueblo griego. Considero conveniente escuchar a varones que trataron mejor estas materias y no como nosotros que las manejamos de una manera ignorante. Carlos Luis de Secondat nos dice: cuando naufragó Aristipo y ganó la orilla a nado, vio trazadas en la arena de la playa unas figuras geométricas. Al verlas, se estremeció de alegría juzgando que había puesto los pies en tierra griega y no en un país extraño. Libro 18, capítulo 15, El espíritu de las leyes. Otros autores expusieron lo siguiente: desde el amanecer de su desarrollo cultural, el pueblo de la antigua Grecia dio pruebas de talento creando las epopeyas de Homero. Hacia finales del siglo VIII o comienzos del VII aparece en poesía Hesiodo, el primer poeta cuyo nombre y obras han llegado hasta nosotros aún conservando la forma de epopeya popular. Los trabajos, los días y la teogonía de Hesiodo reflejan la individualidad del autor y sus tendencias sociales y políticas, que son las de los agricultores. El autor demuestra, al mismo tiempo, que otras aspiraciones extrañas a él invaden la Hélade, la búsqueda de la felicidad, la riqueza en los lejanos viajes marítimos y los contactos en el tumultuoso mar. Historia de la antigua Grecia, capítulo 13. Luego, los mismos autores anotan lo siguiente: nos vemos obligados, en filosofía como en otros tantos campos, a referirnos constantemente a las producciones de este pequeño pueblo, a quien su capacidad y actividad universales han asegurado en la historia de la evolución de la humanidad un puesto que ningún otro pueblo podrá nunca pretender alcanzar. Historia de la antigua Grecia, capítulo 13. Esta clase de reconocimientos son positivos. Lo conveniente es llegar a un nivel tan alto que no solo se reconozca la labor de los griegos, sino que también se asombren de nosotros, las nuevas generaciones. Citemos el último reconocimiento y luego volvamos a nuestro asunto. ¿Qué causas de prosperidad no serían para Grecia las fiestas que daba al universo entero, los templos que recibían de todos los monarcas, los juegos a que de todas partes acudían numerosas gentes y los oráculos que excitaban la imaginación de todas las naciones? En fin, el gusto y las artes, llevadas estas últimas a tan acabada perfección que es preciso no conocerlas para tener la esperanza de superarlas. Libro 20, capítulo 7, El espíritu de las leyes. Jóvenes, a ustedes les corresponde marcar huella, desbaratar la mediocridad que azota la tierra a nivel educativo, les corresponde derribar los límites que la sociedad impone a los pensadores, con el fin de explotarlos y extraviarlos de los propósitos dignos que se han trazado. Ánimo, voy con ustedes. Anaxímenes dijo que el principio es el aire infinito. A partir de este se generan las cosas actuales, las pasadas y las futuras, los dioses y las cosas divinas, y que las demás cosas se producen de aquel. Deca 13-7, Hipólito, Ref. 1,7, Aspecto del aire, de Anaxímenes. Cuando es perfecto es imperceptible a la vista, pero se manifiesta en cambio por medio de lo frío a lo caliente y lo húmedo, y el movimiento. Anaxímenes en su sistema se refiere varias veces al movimiento diciendo: en efecto, todas las cosas que se transforman, no se transformarían si no se movieran. Vaya, poderoso postulado. Ahora expongamos algunos movimientos con el fin de saber si en realidad el movimiento es tan importante como lo manifestó Anaxímenes o si es algo común. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, el cuerpo experimenta una aceleración directamente proporcional a la fuerza que actúa e inversamente, proporcional a su masa, A igual a F/diagonal m, o sea, la segunda ley de Newton que también se expresa como F igual a ma. En esta ley no se especifica la naturaleza de la fuerza que obra sobre un cuerpo. Bien puede ser la fuerza de rozamiento o la que el viento ejerce sobre las velas de una embarcación. Encontramos, también, que si se conoce la aceleración de un cuerpo, se puede calcular su velocidad y desplazamiento como función del tiempo. Hasta el momento se han identificado en la naturaleza tres fuerzas que difieren fundamentalmente entre sí por su origen y magnitud.
Espero que vosotros, docentes y estudiantes de las causas, halléis más de 3. 1. La fuerza gravitacional. 2. La fuerza electromagnética. 3. Las fuerzas nucleares. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.